Buenas tardes para todos. Mi nombre es Jamie Gaitán, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Tenemos en este momento un invitado muy especial, el docente José Garzón, del área de inglés, quien nos va como tal a hacer un abrebocas de lo que es toda la didáctica que un docente tiene al enseñar. Entonces le damos la bienvenida, profe José, para que nos ayude en este tema que vamos a presentar hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, queremos iniciar preguntándole, profe, ¿por qué decidió ser profesor de inglés y cuál piensa usted que es la intención de la educación contemporánea en estos momentos? Bueno, ¿por qué decidí ser profe? Yo actualmente trabajo en Sierra Morena, es un colegio vulnerado, digamos, dentro de Ciudad Bolívar, Bogotá. ¿Qué sucede? Que esto se hace por vocación. Si alguien entra a ser profesor por esperar un bienestar económico o algo así, porque de una u otra forma es un trabajo arduo, es un trabajo ingrato en algunos puntos. ¿Y qué sucede? Que si uno pierde la vocación, ya dejó de ser maestro. ¿Por qué decidí entonces yo ser maestro? Por vocación, porque sé que puedo tocar almas, que puedo transformar conciencias, buscar que los niños encuentren otras salidas a las preguntas que tanto sugieren, que tanto surgen dentro de ellos. En donde yo trabajo se ve mucho el fenómeno de la drogadicción, de invasiones, de casas de teja, y es una situación, digamos, muy dolorosa, pero es que ellos no conocen nada más. No hay nadie más que les diga, vengan, es que hay otras opciones. Existe un mundo afuera de oportunidades en el cual ustedes pueden surgir. Solo conocen en la esquina de su barrio el rap, el reggaetón a todo taco, las cantinas. No saben lo que es un mundo exterior, no saben lo que es el centro de Bogotá, no saben que existen otro tipo de aspiraciones y que ellos los pueden lograr. Entonces, por eso me decidí a ser docente, para buscar cambiar, digamos, la sociedad desde lo pequeño. En cuanto a cómo funciona la educación contemporánea, bueno, o cómo debería funcionar, ¿es cómo funciona o cómo debería funcionar la pregunta? No, ¿cuál es la intención de la sociedad? ¿Cuál es la intención en la educación contemporánea? ¿Cuál es la intención de la sociedad en la educación contemporánea? Bueno, yo creo que va a decir algo muy teso, muy duro también, es mi punto de vista, igualmente no es algo que... Pero cuando uno lo discute con, por ejemplo, el coordinador de mi sede y demás, tristemente, por lo menos donde yo me encuentro, puedo decir casi que en las instituciones públicas, la intención es que me cuiden el chino, que o sea, cuídemelo, téngamelo ahí como una especie de guardería, necesito trabajar, necesito hacer mis cosas, y eso viene un poco desde la Revolución Francesa, que los papás tenían que salir a trabajar para dar abasto con tanta situación, y se crearon los colegios no para enseñar, no para cambiar la sociedad, sino para que me los tengan. Entonces, yo siento que actualmente eso es lo que se busca, por lo menos dentro de las instituciones públicas. Un papá que simplemente va muy de vez en cuando a reclamar un boletín, que no hay un acompañamiento, que simplemente quiere que le vigilen el muchacho, que no esté por ahí en la casa o viendo televisión, tal como está sucediendo ahorita en el fenómeno de la pandemia. Bueno, en ese sentido, entonces, ¿qué labor cumple el docente con sus estudiantes? ¿Qué labor vendría a cumplir el docente en esa sociedad? Sí, es un poco lo que yo digo. Lo que dije antes es como abrir los ojos al estudiante de un mundo externo, un mundo exterior que existe y al cual sí pueden alcanzar. Yo entiendo que eres de fuera de Bogotá. Hombre, un docente que vaya allá, yo lo veo así, el docente no puede ir a decirles esto es una vaca, esto es el campo, porque pues ya digamos, saben muchísimo más que nosotros de ese tema, que necesitan mostrar que existe un mundo de oportunidades afuera al cual ellos pueden aspirar, que existe, por ejemplo, no sé, ciertos trabajos hoy día que son muy buenos, muy rentables dentro de lo que es esta sociedad contemporánea de lo que estamos hablando. Todos esos trabajos de ingeniería, el dominio de una segunda lengua y todo esto, dentro de lo que se debería hacer es ampliarle el espectro al estudiante. Entonces, ¿qué debería hacer el profe? Pues que el estudiante vea un mundo de oportunidades más allá de lo que tiene dentro de su periferia o dentro de su zona de confort. Pongo el ejemplo donde yo trabajo. Ven que lo máximo a lo que pueden llegar a hacer es el dueño del barrio vendiendo el vicio. Yo sé que es un lenguaje duro, pero no aspira nada más. ¿Qué hace el docente? Hombre, vea, yo estudié acá, yo hice esto, hay estas personas, traer cosas de afuera, mostrarles
un panorama muy diferente al que ellos tienen, para que ellos así vean que pueden tener aspiraciones mucho más altas a las que les vende la misma sociedad o el mismo entorno pequeñito de donde están. Listo. Bueno, tú decías que al principio que ser docente es una vocación. Entonces, ¿qué preparación debe tener un maestro para poder educar? Un maestro, para poder ser maestro, dejar, no sé si la palabra sea soberbia o una palabra un poco más escueta, dejar, digamos, ese puesto, esa poltrona visajosa en la cual el docente está por allá arriba y es el que tiene que merecer todo el respeto y todo, allá a los honores máximos y untarse de estudiante. Untarse de estudiante es un término muy mío, pero es como que el profesor vea que el estudiante es un alma, un niño con sentimientos, pasiones, deseos, que tiene gustos, que tiene cosas propias y por ahí entrarle, por ahí entrarle. Entonces yo creo que esa es la función, digamos, para un profesor, despertar eso, despertar ese untarse, despertar ese hablar de cerca con el estudiante, compartir, conocerlo, para de ahí poderlo sacar de esa zona donde él está y llevarle a un panorama más amplio. Entonces, ¿cómo se despierta esa vocación? Conviviendo y viviendo con estudiantes. O sea, no sintiendo que vas a estar acá en el magisterio, en el distrito por dinero, sino sintiendo que realmente vas a tocar personas, que si tú te equivocas en un trabajo de ingeniería, se te dañó un equipo, ya, ¿qué pasó? Nada, plata. Pero si te equivocas con un alma, si te equivocas con un niño, si te equivocas con una persona, estás dañando la sociedad. Cuando un profesor dice, es que usted no sirve, es que usted es bruto, es no sé qué, estás formando la sociedad desde ti mismo. Entonces es eso, es entender que cada estudiante tiene sus características, pero con cada estudiante tengo que tener un proceso y con cada estudiante estoy haciendo un cambio en la sociedad, positivo o negativo, pero lo estás haciendo. Esa es la vocación, digamos, que cada docente debería tener y despertar para poder ser docente. Claro, eso es lo que constituye como tal la didáctica, el enseñar a los niños y saber que no todos son iguales, sino que a cada uno hay que saber llegarle para que ellos puedan desarrollar sus habilidades desde diferentes métodos, desde diferentes contenidos. Entonces, bueno, ¿cómo determina esos contenidos que va a enseñar a sus estudiantes? Qué buena pregunta, mira, y todo se conecta. El currículo parte del contexto. El contexto dentro de cada sociedad es muy diferente. Yo pongo el ejemplo de donde estás tú y donde estoy yo. Yo estoy en una zona, digamos, de vulnerabilidad, Ciudad Bolívar, de invasiones de hace muchos años, donde incluso se encontraba hace unos años guerrilla y paramilitarismo. Ya hoy en día, por lo menos yo no lo he visto. He visto, sí, digamos, la división de barrios, de sectores por medio de las ollas y el consumo y todo esto. Es muy diferente hablarle en esta zona a hablar en la zona, digamos, donde estás tú entrevistándome, ¿sí? El contexto es lo que tiene que hacer mi didáctica. Yo no puedo utilizar un lenguaje por allá súper universitario de maestría, doctorado a estudiantes que no saben si burro es con B larga o pequeña. Uno tiene que empezar desde cero, ponerse en los zapatos de ellos y con mucho amor y mucho ejemplo, darles parte por parte, pauta por pauta, cada una de las cosas que ellos necesitan. Entonces, para resumir un poco lo que estoy diciendo, tiene que haber un objetivo que es sacar al estudiante de ese lugar. ¿Cómo se saca al estudiante? Apersonándome de lo que estoy realizando, poniéndome en los zapatos de ellos, digamos, bajarme de la poltrona y desde ese contexto, partir para enseñarles. Es decir, en algún momento yo tengo que pararme en el patio a jugar fútbol y cascarlos, como la palabra literalmente usan ellos, coger y cascarnos y darnos pata para poder generar esa empatía. Ahí voy a generar un conocimiento, porque van a ver que uno no es ese personaje allá inalcanzable, sino que uno es muy cercano a ellos. Ahí se genera el conocimiento, desde el contexto, o sea, desde el currículo que yo ya he creado con ellos. Ahí se genera una buena didáctica, utilizando ejemplos de la cotidianidad de ellos. No, que es que tal muchacho se cayó y como se cayó, entonces esto sirve para esto y aprendimos esto y desde ahí se le meten valores, se le mete las temáticas que yo necesite y demás. Yo no le puedo hablar a estos estudiantes de acá, por poner un ejemplo así burdo, del campo. No le puedo hablar, digamos, no sé, de un viaje a Europa, de un viaje a otro lugar, porque ellos desconocen totalmente. Si yo dictara clases en el norte o tuviera estudiantes como en algún momento los tuve en el San Ángelo, el colegio acá campestre San Ángelo, si yo les hablo a ellos de ropa, tengo que tener un lenguaje demasiado alto porque ellos aspiran a cosas muy diferentes y tengo que apersonarme a ellos dentro del contexto que ellos utilizan. Pero si estoy hablando acá
de este lugar, tengo que utilizar los elementos que se adquieren y aprenden de este lugar. Obviamente sin perder el respeto, sin mostrar que soy un niño más, sino desde mi posición docente, adherirme a lo que son ellos. ¿Me Bien, puedo entender o entonces, muy enredadito? no, claro, claro hasta el momento. Bueno, tenemos también comprendido de que, bueno, ya el docente tiene una empatía con los estudiantes, pero necesita unos pasos para planear su clase, una realización ya como tal en la didáctica de su clase. ¿Cómo vendría a ser o qué pasos puede usted mencionar para planear una clase? ¿Y cuál cree usted que es el más importante? Sí, sí, o sea, yo creo que todas las preguntas se conectan y las respuestas también, porque yo vuelvo a lo mismo, es desde el contexto, es desde el currículo como tal, desde ese currículo yo genero el conocimiento que les va a favorecer y que sí los va a enriquecer, algo significativo, digamos, una especie de constructivismo que parte del contexto todo el tiempo parte de lo que es, de lo que sabe el estudiante, no sentir que el estudiante no sabe, que es muy, muy cerrado, sino desde lo que él tiene, partir hacia un conocimiento de parte de mi didáctica. Entonces yo para planear una clase, lo primero que hago es, me pongo en los zapatos de ellos, y digo, bueno, tengo que enseñarles los números en inglés. ¿Y cómo hago yo para apropiar un concepto extranjero de otro país que no aplican para nada en su vida? Bueno, mostrarles que es importante, que pueden llegarlo a usar. Puede ser desde la música, puede ser desde algo así, pero tengo que generar desde mi didáctica una actividad en la cual ellos usen los números en inglés. ¿Cómo? Puedo ponerles los números de la lista en inglés, puedo ponerles una venta de cosas y todo en inglés. Así ellos van a apropiar ese concepto y sí lo van a asimilar. De lo contrario, va a ser algo que van a copiar y van a plasmar en un cuaderno y no va a servir para nada. Entonces, mi planeación tiene que ser siempre referente al currículo, que siempre parte desde el contexto y siempre parte desde la vocación que yo tenga como docente. Claro, dentro de esa planeación siempre existen como tal un currículum para dar una clase, ¿sí? Es decir, si tienes como unos criterios para dar una clase, ¿en qué momento los puedes dar y en qué momento hay que seguir los criterios como tal que la institución te da para planear una clase? Bueno, todo es modificable y todo tiene sus variables. O sea, nada de lo que se planea en el mundo funciona igual, tal como uno lo planea. En ese orden de ideas, en el momento en el que el estudiante asimila un concepto, yo ya suelto el currículum, suelto el contexto, suelto la planeación, suelto todo, porque yo tengo que partir de lo que el estudiante asimiló. Si mi ejemplo hacia la clase iba hacia los números y la venta de cosas por medio de números, pero el estudiante lo asimiló y dijo, ah, es que yo tengo 20 years, entonces ahí el estudiante lo asimiló de otra forma, ¿qué hago yo? Pues me adapto al estudiante. Yo no puedo ser, o sea, lo mismo de estar en la poltrona, no puedo asimilar la planeación de mi clase, no, es que la planeación es esto, no. El currículum, la planeación se suelta, se deja cuando el estudiante asimila el concepto y no es algo que esté estandarizado o una regla como tal. Siempre va a ser con sus variables, siempre va a tener sus variables. Bueno, hay pasos comunes que los docentes siempre utilizan para planear una clase y más una de inglés, como en primer caso, dar ciertos temas primerizos y cómo, ¿cuáles considera usted que son esos pasos comunes que un docente de inglés siempre eh, tiene para el momento de dar una clase? Sí, van a ser los mismos, partir del contexto. O sea, usted tiene que ver la realidad de lo que tiene. Si en su realidad hay estudiantes que no hablan bien el español, que tienen ciertas dificultades para pronunciar y para escribir, usted no puede empezar a hablarles de una vez de sustantivo propio, de no sé qué, pasado, presente, eso no les va a entrar, no les va a entrar por más de que exista o esté soportada en una malla de contenidos. Toca aterrizar a la realidad y decir, bueno, me tocó decir what is your name y esta clase va a ser simplemente diciendo eso, pues toca hacerlo, ¿cierto? Todo va a partir del contexto. Muy bien. Eh, siempre cuando va a dar una clase tiene normal como su punto A o también su plan B. O sea, como que voy a dar, ya tienes ya una clase fijada para dar, pero al momento de llegar sucede otra cosa y no se puede dar esa clase, sino que hay que modificarla.
¿siempre va a ser necesario ese plan B o no siempre? Yo creo que el plan B como tal es la experiencia que tenga el docente. El plan A siempre está, claramente, y el plan B va en la medida en la que el docente sepa desenvolverse y entender que los niños, son variables. No siempre tienen, digamos, un mismo estado anímico, la edad es muy influyente, el contexto social y familiar que tenga el estudiante es muy influyente. Entonces, si yo tengo mi clase planeada con este tema, pero en definitiva no se pudo por X o Y, no vieron los recursos o sucedió algo, mi plan B parte de la experiencia de los años que yo tenga trabajando o del momento que estemos y decir, bueno, no lo puedo abordar de esta forma, pero ya con lo que yo he aprendido, digamos, en la universidad, puedo asimilar otra temática para que el tema se dé con otras variables. Pero el tema, digamos que, o sea, yo no puedo pensar mi clase en explicar el alfabeto y terminar explicando, no sé, tengo que ligarlo y mi plan B va hacia la forma en la que voy a llegar a ese concepto, pero no a la forma en la que voy a abordar, a cambiar el tema. O sea, no puedo cambiar el tema, pero sí la forma en la que llega el tema. Ese sería mi plan B, o mi plan C, o mi plan D, o mi plan X. Si en última me toca salirme al patio a decirles, a ver, todos los que tengan una A en su nombre, pues salten, y toca hacerlo. Y no es ni idea de lo que tenía planeado, pero toca hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque en últimas, el que manda no es el profesor, el que manda es el estudiante y el interés que yo pueda llegar a despertar en él, porque el interés en el estudiante es lo que sí va a hacer que él aprenda. Yo no puedo partirle o enseñarle algo en lo cual él no esté interesado. Bueno, y pues siempre han habido como tal expectativas de qué es lo que primero se le debe enseñar al estudiante, si la gramática, el vocabulario, la pronunciación. Entonces, el habla, para usted, ¿qué sería lo primordial que se le debe enseñar primero que todo a un estudiante? Porque como tal, a todos los estudiantes se les enseña como tal la gramática y llega el punto en el que no se aprende a hablar inglés por ese mismo motivo, porque nunca se practicó la pronunciación o el vocabulario. Entonces, ¿cuál sería ahí el orden de esa gramática, de esa escritura, del habla, de la escucha? Mira que es muy buena pregunta, porque siempre nos vamos al tema, ¿qué tema le doy? ¿Cómo encasillo? ¿Cómo cuadriculo al estudiante? Yo creo que se nos olvida lo más importante, que lo más importante es mostrarle el interés o despertar el interés en el estudiante de qué es lo que está aprendiendo y por qué. Es que uno no aprende algo simplemente porque me toca. Cuando a uno le toca, no lo aprende bien. Cuando a uno le dicen, vea, es que si usted aprende a dominar esto, si usted aprende, pues va a poderle decir a sus papás en inglés y entonces se va a motivar, pero además si lo escribes, le vas a poder enviar una carta y si lo logras, digamos, leer, entonces vas a poder entender más cosas y tener más conocimiento. Entonces, más que la gramática, la escritura y la cosa, es despertar el interés. Yo creo que lo primero que hay que hacer con un niño, con un grupo de estudiantes, es decirle, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué me sirve eso que me estoy comiendo un libro que me tengo que leer? Eso no sirve para nada, no lo voy a aprender, no lo voy a entender, ¿cierto? Es un poco una problemática incluso de las universidades. Cuando uno se enfrenta a algunas carreras, le dicen, no, es que tiene que aprender esto, ¿por qué? Porque le toca aprender eso. Voy a poner un ejemplo de matemáticas y hay hasta memes. Trinomio cuadrado perfecto. ¿Y eso para qué? Pero cuando a uno le explica, no, es que usted necesita desarrollar lógica porque al desarrollar lógica va a poder solucionar problemas de la cotidianidad. Entonces imagínese que usted tiene que saber cuántos metros hay de aquí a allá, pero no sabe hacerlo, entonces no sé qué. Y se le meten a uno desde el interés, ya se ganó el estudiante. Entonces lo primero no es pensar y planear en temas y temas y temas y cuadricula y raya al niño. No, hay que empezar a despertar el interés en el estudiante y ahí ya tendríamos todo. Lo que sea que le enseñemos va a asimilarlo. Claro, sí. Bueno, dentro de este contexto nos hablan mucho de que la música como tal influye mucho en que uno pueda aprender inglés o en que los estudiantes puedan adquirir más como tal esa gramática y esa pronunciación del idioma. Entonces, ¿qué papel cumple la tecnología en ese aprendizaje del idioma? Pues es fundamental porque nosotros no hablamos bien el inglés. O sea, por más de que lo intentemos, no somos nativos, nunca nos va a salir bien. ¿Qué pasa con una canción en inglés? Pues que generalmente la canta alguien de allá. Y esa música genera el interés.
Esa música dice, no entiendo, pero me gusta. Y ese me gusta es el interés que estoy mencionando. Si al estudiante se le pusiera una película en inglés y al estudiante se le fuera mostrando apartes de qué significa cada cosa o el contexto que la persona en la película está dando, el estudiante aprende. El estudiante aprendería. Y obviamente los medios, las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, son importantísimas en estos papeles, pero siempre se tienen que buscar que parta o que genere interés y expectativa en el estudiante. La música es un factor, insisto, muy bueno porque eso es lo que logra, genera interés. Y al generar interés, el estudiante va a decir, ay, yo quiero saber qué dice esa letra, ay, yo quiero repetirla bien, yo quiero pronunciarla como se debe. Yo por lo menos soy católico y es muy lindo para mí repetir el Padre Nuestro en inglés y me motiva y lo aprendo y así es como uno, digamos, le gusta, porque en mi caso yo puedo adorar mejor a Dios diciendo un Padre Nuestro bien hecho, ¿sí? En inglés, en otro idioma. Es muy diferente a que simplemente me digan, no, apréndase esto, o leas este poema, o tú me leas este libro, y uno, ¿y eso para qué? Es como lo mismo, las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación están al servicio de generar y despertar interés. Entonces su papel es fundamental. Siempre va a partir de la metodología y del recurso que tenga el docente para poderlas asimilar, abordar y explicar a los estudiantes. Listo. Bueno, ya hablando como tal de los elementos, de cómo se interactúa con los estudiantes, ¿cómo se les puede motivar más a ellos para que les guste la asignatura? Ahí es donde va el docente. Esa respuesta no la tengo yo. Yo creo que, pues por lo menos en mi trabajo, en mi lugar de trabajo, yo tengo mi método y es mío. Y es dentro de ese contexto, dentro de esos estudiantes, dentro de ese grupo vulnerado que lo puedo aplicar. Pero si le preguntan a un profesor, no sé, del norte, a alguien con un estrato, una comodidad diferente, él va a responder algo totalmente diferente. Si le pregunto a alguien del campo, a alguien de montaña, a alguien de ciudad, va a ser respuestas diferentes. Entonces, ¿cuál sería la forma de despertar el interés? Depende de la persona, del docente y siempre parte del contexto. Entonces, no existe una respuesta y quien la tenga está mintiendo. Jamie Alejandra, se te fue, no te escucho. Espera. Ahí te estoy escuchando. No sé. Sí, Sí, te estoy escuchando. hubo, vale, hubo como, no escuchamos la última partecita. Sí, básicamente, repitiendo la pregunta, ¿cómo genero o cómo despierto el interés? Depende del maestro, de la pedagogía del maestro, del contexto, y no existe una respuesta estándar para decir así, no puede existir y no puede existirla y no debería existirla, porque siempre va a partir del contexto y las condiciones propias y particulares de cada lugar. Mis condiciones en el lugar donde yo trabajo, en el contexto de invasión de casi que comuna donde yo estoy, es muy diferente y lo despierto el interés de formas muy particulares y únicas que no pueden corresponder a la forma en la que la despierta un docente en un lugar, digamos, con unas comodidades propias, o en el campo, o en la ciudad, o en la montaña, es muy diferente. Entonces esa respuesta no existiría en mi concepto. Y dije que si alguien dice tenerla, pues no es cierto. Nadie podría tenerla. Bueno, eh, cuando entramos en el tema de la didáctica nos damos cuenta de que existen ciertos componentes que son los objetivos, el contenido, el método, la forma de enseñar, el medio como se enseña y ya la evaluación que vendría a ser como tal la práctica o lo que aprendió el estudiante en toda su experiencia de escolar. Entonces, ¿cuál de estas sería más efectiva que ellos puedan adquirir? O sea, ¿cuál de todas estas podría ser la que más ellos utilizaran para un medio ya futuro? ¿Ellos te refieres a los docentes que aplicamos o te refieres a los estudiantes como No, tal? a los estudiantes. Bueno, A los pues estudiantes. Después de darles como tal toda su clase, porque se les da un objetivo, un contenido, el método en el que se enseña a los estudiantes, eh, cómo puede innovar ya a futuro, o sea, sería algo más positivo que negativo o más negativo que positivo. bueno, creo que no estoy entendiendo bien la pregunta. O sea, básicamente yo les doy un tema
y que si los afecta negativo o positivamente, o que cómo puedo afectarlos, o no entiendo la pregunta, perdóname. No, sí, como lo decías al principio, o sea, ellos pueden actuar más así, más positivamente, aprender más inglés, o esto los va a llevar a que menos como tal aprendan el idioma. Ya te entiendo. Depende del interés que yo les haya generado. Si yo cojo a un estudiante y lo pongo a hacer planas del 1 al 100 y todos los números en inglés y cómo se escribe y cómo se lee y que 1, 2, 3, él va a odiar el inglés. Va a decir, eso no es lo mío, yo soy muy bruto y se va a cerrar dentro de sí mismo. Perdón la palabra tan escueta, pero es esa la realidad. Si yo al contrario le muestro, mira, es que cuando tú haces esto puedes medir tus años, puedes mostrarle a tus amigos, puedes no sé qué, entonces, ¿qué va a pasar? Siempre va a depender de la didáctica y la pedagogía que tenga el profesor. Si el profesor se tomó la tarea de ver cómo puede llegarle al estudiante, pues le va a ser mucho más fácil que el estudiante recuerde gratamente, oiga, yo por allá en tercero me aprendí el Padre Nuestro en inglés y me gusta y todavía me acuerdo cosas y la vez pasada lo puse y me lo aprendí y lo recé otra vez porque me encanta y lo hice hasta en misa. Entonces el estudiante ya generó un conocimiento positivo. Pero si al contrario le dijeron, no, para mañana el Padre Nuestro de memoria y quien no lo haga, mejor dicho, pierde inglés, ¿qué crees que va a pasar? Lo traumamos, Claro, por más que sea católico el estudiante, digámoslo así. Entonces va a estar muy ligado a la pedagogía y a la capacidad del docente de adaptarse al currículo, al contexto. vale, muy buena pregunta. Bueno, ya para contextualizar como tal todo el tema, ¿qué dificultad ha traído a los profesores y estudiantes esta pandemia del COVID-19 y la manera de enseñar a sus estudiantes ya como tal en clases virtuales? Pues yo voy a tocar acá un tema delicado, fuerte, y es decir que el que no quiere trabajar no trabaja, tenga o no tenga. Ya, o sea, la excusa que puede utilizar una persona en presencialidad, en pandemia, con elementos, sin elementos, puede ser cualquiera, ponle cualquiera. O sea, hay docentes que dicen, nos están matando y no trabaja y ya. Pero venga, y sus estudiantes, no, es que nos están matando. Pero sí, pero y los niños, no nos están matando. Pero venga, aportemos, ayudemos a las sociedades de otras. No, no nos están matando. Entonces puede decir eso, o puede decir, no, es que las prestaciones, o es que el magisterio, o es que no tengo un computador de último modelo, o un tablón de esos que se escriben y es mejor dicho una barra. Sin eso no enseño. Y uno ve profesores que con un librito de esos antiguos va y hace muchísimo más. Entonces, más allá de la pandemia, de la no pandemia, sí es importante aclarar que hace falta el contacto físico, que los estudiantes y ellos más siendo niños son de abrazos, de amar, de saludar, de golpearlos también con amor jugando fútbol y de todo eso que sí afecta. Pero digamos, no puede ser la razón de que un estudiante no aprenda del todo. Va a afectar, digamos, en su parte emocional, en su parte de desarrollo de procesos de compañerismo y demás con sus pares, pero no puede ser el motivo para que un estudiante no aprenda. Antes siento que teniendo la virtualidad, no solamente el profe es quien enseña, enseña ahora YouTube, enseñan las plataformas, enseñan los videojuegos, enseñan los padres cuando son padres comprometidos en la educación de sus hijos. Entonces, yo digo que a esa pregunta la respuesta va a ser que para nosotros, tristemente los colombianos, muchas veces hay más excusas que ganas. Vale. ¿Cuál es el mayor obstáculo en la profesión del maestro? El mayor obstáculo en la profesión del maestro, perder su vocación. Ya, que se acostumbre a trabajar, que se acostumbre a ver los mismos niños, que se acostumbre a subir notas, que ya se sepa los temas de memoria y que ya diga, ay, no, es que esto ya me lo enseño así, esto yo ya sé cómo es, que se acostumbre, que se adapte, que no innove, que se quede ahí, que se quede con lo que ya sabe y sienta que ya sabe mucho, entonces se ensoberbezca y diga, no, es que esto es así, punto. Venga, pero yo vi que no se puede enseñar. No, no, esto es así. Y venga, pero no, es que esto es así porque yo soy el profesor, porque es que yo soy el que sabe, porque es que yo y yo y yo. Y bueno, sí, deje lo que enseña así. ¿Qué se puede hacer si la persona no se va a bajar de su poltrona? Entonces, el principal obstáculo es perder la vocación. Sentir que deben pagar más, que hay cosas justas, claramente no estoy justificando nada, pero en vez digamos, exigir y no sé qué, más bien busquemos amar más esta vocación tan linda de ser docentes, amar más desde lo pequeño, desde las condiciones que tengamos, claramente exigiendo más, pero no excusándonos en eso para no hacer nada. Claro, eso está muy bien. Bueno,
¿Y qué oportunidad tiene la enseñanza del inglés en Colombia? ¿O qué beneficios le trae a un docente de inglés esta enseñanza? Bueno, a nivel Colombia, digamos, estamos creciendo bastante. Esta segunda lengua es muy útil porque el gobierno y el ministerio ya la aprobaron. Dijeron que toda universidad tiene que estar por lo menos en una A2, tirando a B1, y los colegios cada vez van profesionalizándose más. Es una lengua que pues va a abrirnos, digamos, al exterior, nos va a mostrar otras oportunidades y demás. Entonces se me hace muy bueno lo que está sucediendo, tocó, digamos así, hágalo, pero falta la parte de contextualizarlo, de usarlo en todo, digamos, mostrar más anuncios en una segunda lengua, videos en una segunda lengua, por parte, digamos, de la sociedad, que uno ve, por ejemplo, en China, es el país que más les habla en el mundo, por encima de Estados Unidos y de Canadá. Qué cosa tan rara, ¿no? ¿Por qué? Porque allá todo, absolutamente todo es en inglés. Todo. Al supermercado puedo hablar mandarín, chino o inglés y no pasa nada. Entonces lo han naturalizado tanto, pongo el ejemplo de Canadá. Canadá tiene como segunda lengua el francés, pero pues ellos lo hablan nativamente, o sea, es algo tan dentro de ellos que pueden variar entre estos dos idiomas sin problema. Entonces ya escuchamos personas que hablan 5 o 6 idiomas, claro, pues es que desde su niñez ya tenían 3. Entonces la idea es eso, seguir apuntando a que Colombia utilice más esta segunda lengua para poderla apropiar y poderla dominar como se debe. Ya estamos entender en la respuesta. Vale. Bueno, ya por último, no sé, profe, si quieras hacer como una invitación a todos los estudiantes que quieren aprender inglés, que desean aprender inglés y, y el mostrarles lo positivo y no lo negativo. Por decir, como decías, de que muchos estudiantes si les pones una número de lista en inglés que tienen que hacer, obviamente va a sonar muy aburrido y muy difícil y darles a entender de que en realidad el inglés es una manera más práctica, más didáctica de lo que se aprende, que en realidad ser más instructiva en lo que se da. Sí, exactamente, tú lo has recogido muy bien. Es entender que si nos metemos en esto de aprender inglés, de enseñarle a personas, si nos metemos en esto es porque nos gusta y tenemos que transmitir más que todo ese gusto. Con ese gusto nosotros mismos o el estudiante va a decir, oiga, ¿y cómo se dirá 5 en inglés? Venga, busco en Google, venga, busco, venga, traslado, venga, mira una entrevista, venga, mira un documental en inglés. Y con ese gusto se va a generar un verdadero conocimiento, cuando es el estudiante quien por sí mismo busca aprender, porque tristemente pues el maestro nunca va a llegar hasta el fondo, hasta el conocimiento como tal de la persona, siempre va a depender del estudiante. Entonces es eso, es como tú lo mencionas, a todos los estudiantes, a todos los profes de inglés, motívense, adquiéranle nuevamente ese gusto a la segunda lengua, vean la importancia y los beneficios que trae una segunda lengua en muchos campos, no solamente el campo laboral, sino también en el campo académico, campo profesional, en todos los campos, una segunda lengua siempre, siempre va a ser muy útil. Y pues el inglés, digamos, es la lengua en este momento, puedo decirlo, mundial, porque se usa para todo internacionalmente. Entonces, si queremos aspiraciones altas, el inglés siempre nos va a abrir muchísimas, muchísimas puertas. Pero entonces busquemos motivaciones de ese tipo y generemos un interés propio para poderlo llevar a los estudiantes. Bien. Bueno, ya por último, agradecerle su asistencia a esta entrevista. Eh, Muchísimas gracias a todos también los que puedan ver este video y decirles que realmente el inglés es uno de las partes que nos ayudan para que nosotros podamos a la hora de conseguir un trabajo, realizar otra actividad, porque nos da unos beneficios extras que con el idioma normal no se adquieren, sino con ya una segunda lengua que adquiramos. Entonces sí es muy importante tenerlo en cuenta y bueno, muchísimas gracias, profe José, por compartir con nosotros esta entrevista. A ustedes muchísimas gracias, un feliz resto de día y gracias por haberme invitado a esta bonita entrevista. Bueno, hasta luego.